Bueno, buenas tardes, bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy vamos a tratar nuevamente el tema de la amabilidad está en su lengua, pero vamos a comenzar con otro subtema que en este caso va a ser respeto o respetuosa. Entonces, este es un tema que creo que a la mayoría de nosotras nos hace falta profundizar y que aplica para toda área de autoridad en nuestra vida, en el trabajo, con los papás, con el esposo terrenal. Entonces, es un área bien interesante e importante. Y quiero comenzar con la palabra del Señor que dice, ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos, pues verán que ustedes son honestas y respetuosas. Y hay otro versículo que nos dice, eh, hombres, amen a sus esposas, mujeres, respeten a sus maridos. Entonces, a nosotras como mujeres se nos dio principalmente el mandamiento de respetar. Y creo que a nuestra carne a veces le cuesta mucho respetar. El respeto en general se define como estima o consideración especial que uno tiene hacia otra persona. Entonces, yo lo que como que iba entendiendo mientras que estudiaba este tema con el Señor, es que para respetar también se requiere de humildad, porque necesitamos considerar y estimar a la otra persona como superior a nosotros mismos, como una persona que tiene un entendimiento quizá más profundo y aún más importante es que si esta persona está en autoridad sobre nosotros, Dios le ha dado como esa habilidad y esa capacidad para tomar decisiones y para ir adelante en todo lo que el Señor le ha propuesto hacer. Entonces, a veces pensamos que tenemos una mejor idea, que de pronto nosotras sabemos mejor cómo hacer las cosas y en algunas cosas pudiera ser que sí, que de pronto nuestra opinión es mejor o que sabemos de pronto las cosas de una manera diferente, pero aún así no es nuestro lugar. Dios tiene un orden y Él ha puesto un lugar para cada persona, para cada cosa. Y si Él puso a esa persona en ese lugar de autoridad, aunque se equivoque, Él le dio esa autoridad y Él también va a estar respaldando a esa persona por la autoridad que le dio. Aunque se equivoque, Él lo puede resolver. Pero cuando nosotras, en lugar como de cubrir el error de esa persona y ser misericordiosos con esa persona, y en lugar de eso le atacamos, le hacemos ver su error, le hacemos yo le dije. Entonces ahí es cuando nosotras cerramos y no permitimos que esa persona como que abrace completamente su falla y pueda cambiar de parecer. Entonces, eh, yendo un poquito más a fondo, nos habla en Hebreos 10:24 que dice el Señor, preocupémonos es también consideremos los unos por los otros, preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando nosotras nos preocupamos por las demás personas, cuando consideramos su opinión, cuando consideramos que esta persona está haciendo un trabajo que le fue encomendado como autoridad, entonces vamos a estar estimulando a esa persona a hacer las cosas de buena manera y por amor. Y esto es algo en lo que personalmente yo me he ido dando cuenta en relación con mi mamá, que es una autoridad, y en relación también con mi esposo terrenal, que como que en lugar de tanto hablar, ¿no? Cuando el Señor ya nos enseñó que no teníamos que hablar ni que decir nada, sino que vivir lo que Él nos está enseñando. Y una vez que empezamos a vivir lo que Él nos ha ido enseñando y a ponernos de acuerdo con nuestro enemigo y a vivir en esa armonía, ¿no? Porque dice la palabra que no pueden andar dos si no están de acuerdo. Y cuando ya uno empieza a andar en esa armonía, a ponerse de acuerdo,
Entonces yo me he dado cuenta que en la medida en que yo de pronto no opino, pero me guardo las cosas y se las entrego al Señor, entonces veo que las cosas cambian. Y hace poco compartí en el blog un testimonio de hace unos días que mi esposo me comentó algo que él pensaba hacer respecto al trabajo y yo no estaba de acuerdo. Entonces él me estaba hablando, me estaba diciendo lo que pensaba hacer y yo en mi corazón dije, esto no puede ser. Y yo entonces empecé a decirle al Señor, no me gusta. Le dije, Señor, me gustaría que él me preguntara mi opinión, ¿sí? Que tan solo me escuchara como para que tenga otra perspectiva, pero si es tu voluntad, que lo haga, si es tu voluntad y si él pues lo quiere oír, pues tú estás en control, tú sabes. Y yo estaba ya en la mente con él cuando él me preguntó, ¿tú qué opinas? Y yo dije, ah, el Señor me abrió la puerta. Entonces inmediatamente yo le compartí mi corazón, pero también la forma en que él me dio la sabiduría a compartirle, porque yo pude decir, tú no eres esa persona, tú no haces las cosas así, nosotros nunca hacemos las cosas de esa manera. Y no quiero decir exactamente qué es, pues porque ya saben, quiero resguardar y cubrir. Entonces, yo le dije, no, no somos así, entonces considero que la manera correcta de hacerlo es X. Y hubo un silencio y él dijo, bueno, como que, o sea, como que no dijo nada más, pero ya después como que cambió de opinión y simplemente consideró no hacer lo que pensaba hacer. Entonces puede ser que en el momento uno no vea que ellos digan, ay, sí, tú tienes la razón, ay, sí, qué bien piensas, porque no, o sea, no es la alabanza para nosotros, ¿sí? Pero, pero sí pude ver que el Señor abrió la puerta y que cambió su manera de pensar. Entonces, simplemente necesitamos nuevamente confiar en el Señor, que si están pasando cosas que no nos gustan, podemos simplemente confiar en Él y decirle, Señor, dame sabiduría para abrir mi boca, para decir lo que tengo que decir de una manera respetuosa, sin oponerme a su autoridad, sin decirle, usted está pensando mal, usted está equivocado, nada. Simplemente de su opinión, de su sugerencia y que el Señor se encargue. Aún si no lo aceptan, aún si no lo hacen, podemos confiar que el Señor obra todo para bien y que si Él permite esa cosa que no queremos suceder, pues Él sabe con qué propósito lo permite y simplemente confiemos y descansemos en Él. Entonces, por ahora, es lo que les quiero compartir y quiero ver cómo más se desarrolla el tema para continuar. Entonces, Perlita quiere compartir, ¿quién quiere compartir de una vez? Ok, gracias. Buenas, soy Perla desde Ecuador. Bueno, el Señor me ha llevado a estudiar este tema, a reestudiarlo, enfocada en ahora, como Anastasia decía, ella lo está enfocando desde su esposo terrenal. En mi caso, el Señor me ha llevado como que un poco más amplio, creo yo, dada a mi condición actual. Este, y Él me está enseñando que Él en su versículo, y quiero compartir su palabra que está en Primera de Pedro 2:17, donde dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al rey. ¿No? Entonces, veo toda esa situación y quiero poner en contexto algo. Y aparte también quiero confesar, porque el Señor, bueno, no voy a decir el Señor, pero sí sentí en mi corazón que debo compartirlo. Y también para, a base de eso, seguir con mi tema, ¿no? Este, el respetar y honrar a las personas, sentí yo al reestudiar esto que es un tema en el que podemos fallar muy fácilmente. Y voy a explicar en el área cuál. A veces cuando queremos compartir un testimonio de alabanza, para explicar el contexto, de repente por ahí nos resbalamos, hablando de más en algo que no debemos. Y yo sí quiero decir aquí que en ese afán, porque el Señor lo sabe que ha sido en ese afán, eh, quizás he descubierto la desnudez de alguien, o la desnudez de mi ex esposo en aquel momento, o la desnudez de algún familiar en ese momento, ¿no? Pero es lo que me recordó el Señor de que ahí viene la contraparte, lo que es irrespetar un poco.
Y tiene muchas veces que ver con el punto de que hay, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón? Cuando enfrentamos pruebas, por lo regular siempre hay una contraparte que humanamente lo vemos como el que está mal, con el que no estoy de acuerdo, con lo que está haciendo, no estoy de acuerdo con lo que dice, porque me lastima o me hace algo, ¿no? Entonces, cuando el Señor nos dice y nos recuerda que tenemos que respetarlos y honrarlos, una cosa es hacerlo frente a la persona, como decía Anastasia, que mejor me callo y Señor, voy donde ti, por favor, dime qué hacer. Y otra cosa a veces es mantener esa no concordancia con lo que está haciendo la otra persona en el corazón. Y siento que a veces ahí es donde nace ese irrespeto hacia la persona, esa deshonra hacia la persona. Entonces el Señor me traía a la mente que debemos siempre orar en todo momento. Y cuando la semana pasada hablábamos sobre descubrir la desnudez de las personas o cuando nos descubren la desnudez de otras personas, cuando nosotros no queríamos saberlo y de repente ya ahí está, toma. Entonces el Señor ¿qué hacer en ese caso? El Señor me trajo a mente y es orar por ellos. Así de simple, orar por ellos. Aunque el secreto muera con nosotras, hay que orar por ellos porque ya te llegó esa información a ti, ¿no? No nos quedemos sin hacer nada. Entonces, básicamente para mí el honrar y el respetar tiene que ser con una condición correcta desde el corazón. Y se trata en base a perdonar a esa persona, a perdonar sus acciones, a perdonar que no estemos de acuerdo, a perdonar que me haya dolido lo que está haciendo esa persona. Y todo eso tiene que ver que incluso ni siquiera podemos hacer el bien, como dice el Señor, si no lo tenemos a Él. No podemos honrar, no podemos respetar, no podemos amar si no lo tenemos a Él primero. Y algo que también me recordó mientras yo estaba estudiando este tema es de que Él nos perdonó a causa de Jesús. Él nos perdonó a causa de Él, o sea, por lo que Él hizo, por lo que Él entregó. Entonces, ¿por qué nosotras deberíamos recordar algo que no está en nosotras jugarlo, que no está en nosotros confrontarlo, ¿no? Entonces, para mí eso ha sido algo muy tranquilizador en el aspecto de que yo estoy ahorita en un proceso de sanidad con mi familia, con mis tíos, mis primos y todo lo demás. Y es muy hermoso cómo el Señor va tratando el corazón, ¿no? Su palabra dice que alejados de Él no podemos hacer nada, que somos una vid, ¿no verdad? Y que necesitamos estar anclados con las ramas hacia Él. Y eso es lo que quiero yo resaltar, ¿no? De que somos humanos, pero así como somos humanos, la contraparte también es humana, y así como el amor del Señor ha permitido que la gracia llegue a nuestras vidas, nosotras también como seguidoras de Él, como imitadoras, tratando de hacer lo que Él ha hecho con tanto amor, nosotras también deberíamos tener esa disposición para presentarnos ante Él y que Él nos ayude a caminar por ese camino que es tan difícil. No solo de honrar con palabras, no solo de honrar quedándose calladas, sino es una honra y un respeto que venga desde el corazón. Eso es lo que quería compartir. Gracias, gracias. Sí, porque todo comienza en el corazón, todo comienza allí. Jubel, ¿quieres compartir? Ok, Poppy estaba pidiendo, pero bueno. Em, Quería decir que en cuanto a lo que dijo Anastasia y Perlita en cuanto al acuerdo para el respeto, yo creo que esas dos cosas van juntas y van, como mencionaron, con el amor que nosotros llegamos a desarrollar para nuestro amado, porque si no tenemos ese amor, no podemos mostrar ni dar algo que no tenemos, como dice una lección. Ellos no lo tienen igual, si nosotros no lo tenemos, no lo podemos dar. Eh, digamos, el respeto desde la casa. Si nosotros crecemos y respetando a nuestros padres, lo mismo va a pasar en nuestro alrededor, porque si no lo conseguimos desde la casa, como nos habla la educación en el hogar,
afuera vamos a hacer eso y más. Tengo que decir y confesar, creo que ya lo he compartido anteriormente. Yo era muy contestona, dice mi madre. Lo que ella me decía, si a mí no me parecía, yo siempre tenía muchas cosas para decir. No gritando, ni yo diría que no era ir respetando, pero sí era ir respetando, porque ella es o era mi autoridad en ese tiempo y es mi madre. Y la Biblia nos llama a honrar a nuestros padres y también a respetarlos. Pero en ese momento cuando uno no sabe y no tiene esa intimidad que tiene con el Señor ahora, piensa que lo que uno está haciendo es defender su punto de vista y es y respetar. Entonces ahora, y ella se sorprende ahora que ella dice ciertas cosas y yo le digo, bueno, si usted dice, y me dice, ah, y no tenés nada más que decir, y me río y le digo, no, le digo, si yo le contesto soy mala, y ahora que no digo me dice, no, es que me sorprende, dice, pero hoy me dice, estoy orgullosa de ver que has cambiado mucho en ese aspecto de que las personas te dicen cosas y simplemente te quedas callada o optas por no contestar. Y digo, yo también me siento bien por eso y eso lo he aprendido en sin quedarnos calladas y a veces ganar a las personas sin una palabra, porque hablábamos de nuestra autoridad en el trabajo. Cuando yo comencé a trabajar, un momentito, cuando yo comencé a trabajar, siempre ustedes saben que en nuestros lugares de trabajo pasan cosas que no estamos de acuerdo. Y yo decía así, literal, a mí no me importa lo que ellos digan, si no me gusta hacerlo, no lo voy a hacer. Y entonces mi mamá me decía, deje de decir no me importa, no me importa, porque te va a importar si haces algo que no está bajo lo que te dice tu autoridad. Y yo decía, seguía diciendo yo, no me importa, no me importa. Pero hoy en día yo ya no digo esto. Y eso me lo recordó ayer, me dice, porque ella estaba diciendo algo y ella dijo, no me importa. Yo le dije, mamá, no diga, no le importa. Y se pone a reír y me dice, ah, yo te lo decía, ahora vos me lo decís. Te digo, sí, mamá, no diga, no le importa. Porque es cierto, a veces decimos cosas y respetamos y que pensamos que hasta ahí, pero las palabras quedan en la mente y en el corazón de las personas. Y es difícil, como nos dice una promesa, ganarnos una persona cuando ya la hemos herido. Entonces es mejor hablarles con palabras de amor. Y eso simplemente cuando lo tenemos del Señor, que eso viene de Él. Me acuerdo que la semana pasada estamos para hablar sobre el chisme y no pude participar porque estaba en otra cosa, pero todo el tiempo que ustedes estaban en reunión, eso estaba en mi mente que quería compartir. Y digo, ¿qué pasa también? Que ahí mismo en nuestro centro de trabajo se ponen a hablar y uno se siente en el medio de unas conversaciones que el simplemente escucharlo y opinar a veces te hace irrespetar a la persona de la cual están hablando, porque estás hablando de alguien que no está ahí presente. Yo he aprendido a decir con permiso, tengo que ir a hacer algo y yo me voy porque ya no quiero estar ahí y nunca he sido alguien que le gusta hablar de otras personas, siempre hablamos de nuestras propias cosas entre mis amigas y yo. Entonces, estar en un ambiente que se hace eso me hace sentir incómoda y caigo en ese mismo punto de que me siento que estoy respetando a esta persona y es eso justo lo que estamos haciendo. Porque si esa persona no está para defenderse, la estamos irrespetando. Y la Biblia nos dice que nos va a pasar también cuando nos ponemos a hablar de personas o a juzgarlas. Y eso no es correcto. Entonces, volviendo a la palabra y el tema en específico, siento que no podemos respetar si nosotros nunca aprendimos a respetar, ni nunca aprendimos qué es el respeto. Cuando el tema dice amabilidad en su lengua y respeto son dos cosas que van juntos, porque respetar a alguien te va a hacer ser amable con esa persona. Y si no sé qué es ser amable y no sé qué es ser respetuosa, entonces no lo puedo practicar.
pero tengo que decir que aquí en el ministerio he aprendido muchas cosas de otro punto de vista que tal vez me las sabía, pero no así como las entiendo ahora. Y acercándome al Señor se me ha hecho mucho más fácil simplemente quedarme callada o ponerme de acuerdo con algo, aunque no me guste lo que están haciendo, lo que están diciendo, como decía Anastasia, simplemente digo, bueno, si usted dice, lo vamos a dejar así, el Señor sabrá lo que Él hace o por qué Él lo permite. Yo lo dejo en sus manos. Y eventualmente las cosas cambian y caen a como uno pensaba, como dice Anastasia, de repente te pidió tu opinión. Y es porque ya lo dejamos en la mano del Señor y Él sabe que lo que sea que estaba pasando era incorrecto. Entonces Él hace que las cosas ya caigan en el camino que tienen que estar una vez que lo ponemos en su mano. Entonces, practicar el respeto es practicar el amor que el Señor nos da, porque con eso ya expresamos amabilidad y aprendemos a ponernos de acuerdo con la otra persona, sabiendo que Él va a arreglar lo que sea que tenga que ser arreglado. Eso. Gracias, Jewel. Sí, de hecho yo había pedido la palabra después de Perla, pero la razón es porque ambas escogimos el mismo versículo, que era uno de Pedro 2, pero yo escogí 17 y 18. ¿Y por qué? Les voy a contar por qué. Dicen, respeten a todo el mundo, amen a sus hermanos, teman a Dios, honren al rey. Eso yo lo interpreté amor al prójimo, ¿verdad? O sea, eso es uno de los mandamientos que tenemos, amor al prójimo. Pero sigue el 18, servidores, traten a sus señores con el debido respeto, no solamente a los buenos y comprensivos, sino también a los malos. Pero aquí también, justo ahora antes de la reunión, yo estaba leyendo Juan y no me sé el versículo, pero menciona en varias partes que donde Jesús menciona que el maestro nunca está por encima del, ¿cuál es la palabra que utilizan? Bueno, pero digamos del estudiante, pongámoslo así en mis palabras. Pero el estudiante nunca está por encima del maestro tampoco. Entonces, cuando yo estaba leyendo esto y cuando estaba pensando sobre lo del respeto, como dijo Jewel y como mencionó Perla, pues el respeto empieza en uno, o sea, independientemente de la posición que uno tenga, uno tiene que respetar al resto de las personas con amor al prójimo, ¿verdad? O sea, es al prójimo, pero a través de la compasión, o sea, es amor, es compasión, es comprensión, un montón de cosas porque uno no sabe por qué está pasando la otra persona, ¿verdad? En diferentes situaciones o escenarios en los que uno está. A veces es en el trabajo, a veces es en el vecindario, a veces es en la familia. Y sin importar, yo he visto, y a mí a veces me da bastante tristeza, porque aquí en mi país yo he visto que muchas personas que se llaman cristianas, se les olvida tratar al resto de las personas, llámese el chofer del bus o el guarda, la seguridad del residencial, ¿verdad? Con el suficiente respeto. Y si uno quiere que a uno lo respeten, pues igual la Biblia está llena de eso. Uno tiene que dar el ejemplo a otras personas, ¿verdad? Para recibir, y eso es el mismo amor. O sea, si usted quiere recibir un respeto, pero un respeto que venga del corazón de la otra persona, pues qué importante es ir con el ejemplo de uno ir respetando a todas las personas, sin importar si uno está de acuerdo en cómo lleven su vida, porque eso es lo que nosotros vivimos en estos momentos. Muchas veces uno se da no, porque fulano no es cristiano, no, porque fulano anda pecando, ¿verdad? Pero ¿quiénes somos nosotros para andar juzgando? El hecho de que yo no comparta la vida, como llevan la vida las otras personas, no quiere decir que no las respete, ¿verdad? Yo creo que también eso es algo muy importante porque al fin y al cabo, ¿a dónde está el amor al prójimo? Todos somos hijos de Dios
Y si nosotras sabemos que Él nos ama incondicionalmente y vea que nos respeta tanto, 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 que se da el tiempo para esperarnos a que nosotros volvamos los ojos hacia Él y que le entreguemos el corazón. Y si Él hace eso con nosotros, ¿cómo nosotros no lo vamos a hacer con las otras personas que están alrededor nuestro, verdad? Y muchas veces, porque tal vez ese es mi caso, yo fui una niña muy, tal vez por la situación que había en mi casa, fui una niña muy obediente con mi mamá y hasta la fecha intento serlo, no perfecta, pero siempre he sido como muy obediente, y un respeto obviamente inculcado en casa a la mayor potencia posible, pero en mi casa, en mi familia, eso no se daba. Entonces, a veces, pues sí, a mí me inculcaron un respeto de autoridad muy alto, pero sin darme cuenta, en mi casa no tenía el corazón correcto. Entonces, a veces también eso es importante, Ujú. pedirle, ¿verdad? Mucho en oración, pedirle a Dios de que a uno lo guíe, de que le muestre, yo a eso le llamo, pues tal vez no tiene nada que ver con amargura, pero yo a eso le llamo raíces de amargura, que son todas esas áreas que uno necesita, que uno tiene ahí, uno no se da cuenta y que el Señor ocupa transformarle. Pero todo se basa en el corazón correcto, en el amor al prójimo y en dar el ejemplo uno, ¿verdad? O sea, tratar de acercarse un poquito hacia lo que el Señor tiene hacia nosotros para que nosotros podamos dárselo a otros. Pues eso era lo que quería compartirles. Gracias, Poppy. Sí, coincido. Y me hacen recordar que hay una cosa que se nos dificulta y es sentir respeto, sentir, ¿sí? Que comienza en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, respeto o una alta estima por aquel que está en pecado, ¿sí? Porque creo que es una de las cosas más difíciles, porque nuestro corazón lo primero que hace es juzgar a la persona que está en pecado. Y yo me acuerdo cuando eso me pasaba. Y a mí el Señor me llevaba a Santiago 4, versículos 11 al 12, y es una palabra dura porque le dice a uno ahí que cuando nosotros criticamos a alguien, es como si criticáramos la ley y es como si criticáramos a Dios mismo, su obra, lo que Él está haciendo. Entonces, para mí era súper fuerte que él me dijera, cuando usted critica a esa persona, en realidad me está criticando a mí. Entonces, para mí fue fuerte comprenderlo y, y es como otra forma de entender que realmente todo lo que hacemos lo hacemos para Él. El respeto que le damos a una persona, aunque esté en pecado, simplemente por el hecho de que Dios le dio esa autoridad, sabemos y podemos entender de corazón que lo hacemos para el Señor y que Él está viendo eso. Y entonces, siempre por eso me llamaba la atención, por ejemplo, el ejemplo de Saúl, ¿sí? De cómo valoraban la forma en que lo trataban como rey, aunque hubiese ya Dios destinado a David para suceder lo que fuera, pero la posición que él ocupaba, él la seguía respaldando, ¿sí? Igual cuando a David le quisieron quitar el trono y todo lo que pasó por su pecado y todo eso, el Señor seguía respaldando la autoridad que él ya le había dado. Entonces, no importa qué, no importa cuál sea el pecado en el que esté esa persona que está en autoridad sobre nosotras no lo hacemos por la persona, lo hacemos por el Señor. Y hay algo muy importante y que a mí me costó mucho eso realmente. Y recuerdo que yo le pedí al Señor, Señor, ayúdame a ver a esta persona con tus ojos. Ayúdame a ver, o sea, cómo tú lo ves, porque yo realmente no puedo ver, no lo puedo ver de una manera bonita. Y él me llevó a Isaías, no me acuerdo qué versículo exactamente, pero lo que me dijo fue, esa persona es preciosa y digna de honra ante mis ojos. Y eso a mí me desarmó completamente, me desarmó, porque cuando él me dijo eso, él me dijo, yo siento compasión por él. Y compasión
es una palabra muy profunda para amor, ¿sí? Y cuando él me dio el significado de compasión, compasión es como que él siente que su corazón es quebrantado por esa persona, ¿sí? Y si yo pienso en el quebrantamiento, pues me acuerdo de mi quebrantamiento, de cómo me sentía yo cuando estaba quebrantada. Entonces, cuando él me dijo eso, a mí me desarmó el corazón y yo le dije, Señor, quiero verlo de esa manera. Quiero ver a esta persona así, con ese amor y con esa misericordia que tú lo ves. Y solo él lo pudo hacer. No fue nada que yo pudiera hacer, no fue nada en lo que yo me pudiera entrenar, simplemente él y rendir exactamente todo lo que uno siente hacia él, ¿sí? No, no hay otra manera, no hay otra manera, no hay nada bueno en nosotros sino él. Y todas las cosas buenas provienen de él y él es el que está en ese cambio, en esa transformación en nuestro corazón. Entonces, sí sabemos que es un proceso que puede ser difícil, pero lo que realmente no es difícil. Yo creo que nos hemos llenado tanto la cabeza con que es difícil, pero realmente no es difícil. O sea, es tan fácil y ligero que nuestra mente no lo puede contemplar, ¿sí? Es tan fácil como rendirse y calmarse y estar tranquilos que nuestro orgullo no nos deja porque necesitamos sentir que estamos haciendo algo, necesitamos sentir que tenemos el control, que nuestras obras lo van a hacer y no es así, ¿sí? Entonces eso como que nuestra mente no lo procesa bien, como que las neuronas se estresan cuando saben que no tienen que hacer nada, pero es simplemente así, es la fe lo que mueve las montañas, es simplemente creer. Entonces, bueno, pues creo que eso es todo lo que podríamos compartir por el día de hoy respecto al respeto. Nos vemos la próxima semana porque vamos a seguir un poco más profundo en todos estos temas de la amabilidad en la lengua, porque la lengua es un, un fuego, creo que dice la palabra de Dios, un fuego, un mal irrefrenable, algo así. Lo voy a confirmar para la próxima semana, pero es uno de los miembros más importantes que necesitamos que el Señor controle. Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos la próxima semana. Bye.